Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. Gracias por unirte a este proyecto en el que estamos leyendo este libro, Mi primer millón, de Charles Albert Pausant y Christian Godefroy. Comenzaron de la nada y nadie les regaló nada, ¿sí? Quédate con nosotros. Vamos a continuar con esta fantástica lectura. Continuamos en la página 45. Continuamos. El joven Henry Ford regresó a la granja familiar, renunciando al empleo donde se desempeñaba como mecánico especializado. Su taller, donde había transcurrido la mayor parte de su infancia, ocupaba ahora casi todo el espacio de la construcción contigua a la granja. Su padre le había ofrecido incluso un pedazo de tierra con la condición de que renunciara a sus malditas máquinas. Y sin embargo, Ford perseveraba. Como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía todos los trabajos relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue de la práctica de donde extraje mis mejores conclusiones. Fue de la práctica donde extraje mis mejores conclusiones. Lejos de abandonar su idea de ver un día una máquina rodante que surgiera a la vida en su taller, iba penetrando todos los misterios contra viento y marea. Sin embargo, la vida de la granja no convenía del todo al temperamento del joven. Solo soñaba con nuevas invenciones y su imaginación no se conmovía con las labores rurales. Así, cuando le ofrecieron un puesto de ingeniero mecánico en la Sociedad de Electricidad Edison de Detroit, no le costó mucho convencerse de no aceptar y dejó por segunda vez, perdón, no le costó mucho convencerse de aceptar, porque pues estaban ofreciendo su pasión, ¿verdad? Y dejó por segunda vez la granja paterna. No volvería más. En la casita que alquiló en Detroit, su taller ocupaba la mayor parte del espacio. Todas las noches, al volver de la fábrica, consagraba varias horas hasta muy tarde a las pruebas con su motor de nafta. Un trabajo que, un trabajo que a uno le interesa jamás es duro. Y yo no dudo nunca de su éxito. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro y yo no dudo nunca de su éxito. Fueron palabras que se le fijaron como una máxima. Sus esfuerzos y su perseverancia ejemplares no fueron en vano. En 1892, a los 29 años, o sea, algunos años después de haber visto esa famosa locomotora y jurarse que realizaría su sueño, dio toques finales a su primera máquina rodante.
¿Cuánto tiempo, cuántas horas de sacrificio debió conocer el hombre antes de ver materializado su meta que se había fijado? 12 años. 12 años. Se ha dicho que el genio es una larga paciencia. También el éxito exige paciencia. Los que renuncian al cabo de un mes, 1 o 2 años, deberían inspirarse en esa tenacidad que lo supera todo. Si los habitantes de Detroit se hubieran encontrado en presencia de extraterrestres, sin duda, no se habrían asombrado más que cuando vieron a ese joven que andaba en su primer cacharro de Anapta. Henry Ford relata, lo consideraban un poco como una peste a causa del estrépito que producía, que espantaba caballos, perturbaba la circulación, pues en todas partes donde yo detenía mi vehículo se formaba una rueda de curiosos. Si lo dejaba un minuto, siempre aparecía algún indiscreto que trataba de ponerlo en marcha. Al final, tuve que asegurarlo a un farol con una cadena cada vez que debía dejarlo. En 1895 y 1896, Ford recorrió más de 1000 millas con su máquina sin dejar de someterla a toda clase de prueba y ensayos, con vistas a mejorarla. Por último, vendió el vehículo por $200. Lejos de quedarse con ese primer triunfo, Ford quería ir más lejos, mucho más lejos. Mi intención no era un Mi intención no era en absoluto establecerme como constructor sobre una base tan mediocre. Yo soñaba con la gran producción, pero para eso hacía falta una máquina superior a esa. La primera, sí, uno se apura, si uno se apura, no consigue nada bueno. Si uno se apura, no consigue nada bueno. Durante ese tiempo, continuaba siempre trabajando para la Sociedad de Electricidad, no sin encontrar ahí una cantidad de prejuicios en cuanto al futuro de su motor de nafta. Le ofrecieron un importante puesto directivo en el seno de la empresa, puesto que le permitía acceder a las más altas esferas de la administración, acompañado por un sustancial aumento de salario. Pero había una condición. Si deseaba acceder a ese puesto, Ford debía renunciar a sus investigaciones sobre el motor de nafta y consagrarse a las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica que según se preveía iba a convertirse en la única fuente de energía en el futuro. En suma, le exigían que renunciara a su sueño. A cambio, le ofrecían la seguridad material y un porvenir sin problemas económicos para muchos. Para muchos, si no para la mayoría, la elección habría sido fácil y rápida. Más vale pájaro en mano. La necesidad de seguridad era tan fuerte que la gente prefería sacrificar a ella sus sueños más preciados. Pero Henry Ford no cedió. Prefirió probar su suerte y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de su sueño, la construcción en masa de vehículos con motores de nafta. Una vez
en la historia, un hombre iba a demostrar que con la sola fuerza de voluntad se puede vencer el escepticismo de todo un país, de la humanidad. Había que vencer o sucumbir, dice Henry Ford. Había que vencer o sucumbir. Presenté mi renuncia decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno. Así pues, el 15 de agosto de 1899, Henry Ford dejó la Sociedad de Electricidad Edison sin dinero y abandonado por todos. Se encontraba ahora frente a frente consigo mismo y enfrentando a la opinión pública que no consideraba al automóvil más que como un juguete para ricos. Ningún hombre de negocio serio de Detroit com- comprometería sus fondos en una aventura tan riesgosa. Henry Ford no tenía por delante una tarea fácil. Se proponía de algún modo crear una necesidad. Ahora bien, las personas suelen ser de naturaleza reacia cuando se les propone algo nuevo, y mucho más cuando no existe una demanda aparente para él. No obstante, Ford logró persuadir a algunos hombres de negocios a lanzarse a la construcción de máquinas rodantes y fundó la Sociedad de Automóviles de Detroit. Ford ocupaba en ese momento el puesto de ingeniero jefe y durante 3 años la empresa se aplicó a construir modelos parecidos al primer vehículo que había creado Ford. Sin embargo, las ventas no pasaban de unos 6 o 7 vehículos por año. La idea de Ford era producir un vehículo mejorado destinado al público masivo, mientras sus asociados no se preocupaban más que de producir vehículos por encargo y extraer de ellos los más gruesos beneficios posibles. Como consecuencia, se produjeron inevitables desavenencias entre Ford y los demás socios. En marzo de 1902, Henry presentó su renuncia y se retiró de la Sociedad de Automóviles de Detroit. Con respecto a ese tema, escribió: presenté mi renuncia decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno, pero esa amarga experiencia no había ahogado las convicciones de Ford. Ese episodio le ayudó a comprender un principio muy simple. Si espera hacer fortuna, hay que establecerse por su propia cuenta y llevar en sus propias manos las riendas de su negocio. Por supuesto, es más cómodo, confía Ford, trabajar solo durante las horas de oficina, tornar, por supuesto, es mucho más cómodo, confía Ford, trabajar solo las horas de oficina, tomar las tareas las mañanas y dejarlas por la tarde y no volver a pensar en ellas hasta el día siguiente. Y muy bien, se puede actuar de ese modo si uno tiene el carácter que se comenta, si uno tiene el carácter que se contenta toda la vida con recibir órdenes, de ser un empleado cumplidor, quizá, pero jamás un director ni un jefe. Estaba claro que Henry Ford tenía la intención de pertenecer a la última categoría de los jefes y para ellos no se dedicó a ir colocando él mismo uno a uno los fundamentos de su imperio.
Le, has- le hacía falta, dice, sin embargo, le hacía falta, sin embargo, una publicidad que le permitiera hacer conocer sus vehículos al gran público. El curso de las cosas que iba a dar esa oportunidad en esa época, a la gente le interesaba sobre todo saber qué máquina rodante era más rápida y muchos constructores organizaban desafíos y competencias al ganador de los cuales le aseguraban una inmensa publicidad. Ford vio ahí un excelente medio de hacerse conocer al mundo la potencia de las máquinas. Así, en 1903 preparó dos vehículos destinados especialmente a una carrera competitiva. Los bautizó 999 y Flecha. La carrera se realizó y Ford salió vencedor con una media milla de ventaja sobre el rival más próximo. El público se enteró enseguida que el señor Ford construía los vehículos más rápidos. Alentado por el éxito, Ford se jugó el todo por el todo. Fundó la Sociedad de Automóviles Ford, de la cual era vicepresidente, diseñador, jefe de mecánicos, jefe de taller y director general. Su razonamiento era muy simple: más vale moldear al hierro cuando está caliente. Su victoria le había valido una importante publicidad. Era ese el momento de lanzarse con todo. Alquiló locales mucho más grandes para su modesto taller y con la ayuda de algunos obreros se puso a trabajar. Desde el principio, Ford sacó ventaja a sus competidores. A estos últimos les preocupaba poco el peso del vehículo. Por otra parte, estimaban que cuanto más pesado fuera, más caro podrían venderlo. Ford no compartía esa filosofía. El auto que él iba a crear, el modelo A, era más liviano que todos los de los que todos de todos los fabricados hasta ese momento, con lo que ganaba considerablemente en velocidad y economía de combustible. En solo un año de operación, la sociedad de Ford vendió 1.708 vehículos, lo cual muestra hasta qué punto nuestro hombre estaba en lo cierto de proponerse vender un auto destinado al gran público. Ante tamaño éxito, los competidores no demoraron en hacerse notar. A Ford no le preocupaba. Su filosofía a este respecto no podía ser más explícita y además realista. Poca gente osa lanzarse a negocios porque en el fondo de sí mismos se dicen: ¿por qué lanzar tal producto al mercado si ya hay alguien que lo hace? Yo, en cambio, me he dicho siempre: ¿por qué no hacerlo mejor? Y eso es lo que hice, ¿sí? ¿Por qué no hacerlo mejor que tu competencia? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo mejor? Sus negocios se expandieron rápidamente, sus vehículos no tardaron en adquirir la fama de ser más sólidos y confiables. En el segundo año de producción, Ford llevaba todavía la delantera a lanzar otros tres modelos B, C y F, y muy pronto debió ocuparse de encontrar un taller más grande. Tan florecientes se habían tornado las ventas, hizo construir un taller de 3 pisos que le permitió aumentar aún más su volumen de producción. Al cabo de 5 años, la sociedad Ford empleaba a 1.908 personas. Era propietaria de la fábrica y producía 6.181 vehículos por año, que ya se vendían tan bien en los Estados Unidos como en Europa. El muchacho, que había visto un día una locomotora y jurado construir una máquina rodante, había realizado su sueño.
Se había vuelto millonario y triunfado a los ojos de aquellos que lo habían ignorado y ridiculizado. Pero Henry Ford no era un hombre de decirse, he triunfado, ahora gano mucho dinero, me retiro. Es de lo más natural que en determinado momento uno se sienta con la tentación de descansar y disfrutar de lo que se ha adquirido. Comprendo perfectamente que se quiera cambiar una vida de trabajo por una vida de reposo. Es un deseo que yo mismo he experimentado, pero creo que cuando se tiene ganas de descansar, hay que retirarse por completo de los negocios y en mis proyectos no figura nada de eso. Para mí, mi éxito es como una incitación a seguir superándome. Para mí, mi éxito es una incitación para seguir superándome. La producción alcanzó muy pronto la cifra mágica de 100 vehículos por día y algunos colaboradores de Ford comenzaron a creer que las ideas de grandeza de su patrón iban a llevarlos directamente a la ruina. En los medios financieros se decía incluso que si seguía ese ritmo, la sociedad Ford iba a quebrar, saturando al mercado. En ocasión de una asamblea le preguntaron a Ford si se creía capaz de mantener un buen tiempo más la producción demencial para la época de 100 autos por día. 100 autos por día es un mínimo, respondió Ford, y espero que pronto multipliquemos esa cifra por 10. Si hubiera seguido los consejos de mis asociados, comentó, hace 10 años me habría conformado con mantener los negocios en el nivel en ese momento y aplicar el dinero a la construcción de un lindo inmueble administrativo, producir de vez en cuando otros modelos para estimular el gusto del público, en una palabra, convertirme en un hombre de negocios apacible y serio. Pero yo veía mucho más lejos y sobre todo deseaba algo más grande que eso. Pero yo veía mucho más lejos y sobre todo deseaba algo más grande que eso. Ford había hecho mucho por aligerar el peso de sus vehículos, pero los materiales de la época no parecían permitirle ir mucho más allá. En ese sentido, sin embargo, el azar no, el azar que, que en nuestra opinión es una manifestación del subconsciente, habría de acudir en su rescate. Mientras asistía a una carrera, un auto francés patinó de manera tremenda y quedó completamente destruido después de la carrera. Como guiado por un misterioso sexto sentido, Ford se dirigió a la pista, recogió un resto de material de auto, pues ese le había parecido más veloz que los otros. Deseaba descubrir qué alineación habían utilizado para su construcción. Recogió un vástago que le parecía a la vez liviano y resistente. No era absoluto similar a ninguno de los materiales conocidos en la época. Esto es justo lo que me hace falta, pensó Ford. Sin embargo, nadie de los que lo rodeaban pudo indicarle en qué consistía esa alineación. Después de hacerla analizar, se enteró que esa pieza estaba construida de un metal de origen francés, el cual se le había agregado vanadio, pero en los Estados Unidos no habían funcionado
pero en los Estados Unidos no había fundiciones que supieran aplicar ese proceso al colado del metal. Ford tuvo que dirigirse a Inglaterra para encontrar al fin alguien capaz de producir ese acero en un nivel comercial. Luego, gracias a la colaboración de la pequeña fábrica de Ohio, logró encontrar un modo de obtener el precioso metal en su país. Así, una vez más, gracias a su mente, siempre alerta y en busca de nuevos conocimientos, iba a avanzar considerablemente con respecto a sus competidores más próximos. Fue en esa época cuando, llevando aún más lejos su voluntad de construir el vehículo verdaderamente democrático, Ford comprendió la concepción de un nuevo modelo que iba a convertirse en una leyenda en la historia del automóvil, el famoso modelo T. Gracias a él, Ford iba a cambiar la vida de millones de personas, hasta de toda la sociedad, y hacer del automóvil un bien de consumo corriente y más aún una necesidad. En primavera de 1909, Ford anunció a su consejo de administración que de ahí en más la fábrica Ford iba a consagrar su producción a la elaboración de un único modelo, y agregó: todo cliente podrá tener su auto de color que desee, siempre que lo desee negro. La reacción fueron vivaces. Hasta esa época siempre se había considerado el auto un objeto de lujo y una suerte de chiche que solo la gente adinerada podía darse el gusto de poseer. Por lo tanto, los socios de Ford no veían ventaja alguna en construir un modelo único y encima barato. Además, todavía habría muy pocos caminos transitables por autos y la nafta era escasa. A sus objeciones, Ford se limitó a responder: los caminos no importan, el auto Ford los creará. Y aquí nos quedamos en la página 51. Página 51, nos quedamos para continuar. Mi primer millón. Te agradezco que te quedes en esta lectura. Únete a mis redes sociales y suscríbete a Conexiones, tu camino al éxito, un canal a donde contamos historias reales que ayudan a transformar vidas. Así que te invito a que te suscribas. Ahí está eh, la lectura grabada y ahí se está subiendo por partes para que tú puedas escuchar desde la parte 1, parte 2, parte 3 y lleves todo el proceso de este libro. Así que gracias, comparte, gracias, gracias. Y recuerda que hoy es el primer día del resto de tu vida. Tú eliges cómo quieres vivirlo. Bye bye.